Qué pena. ¿O será que están almorzando? ¿Cómo están? Profe, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, Bien, muy bien. profe. Muy bien, estoy triste, hombre. Muy poquita gente en esta clase Profe, hoy ya. en día, Ah, Carlos, ¿qué pasó? no, que ahí respondiendo el saludo, profe. Ah, ¿Cómo así? Poquita gente, profe, ya los hizo cancelar. no, yo no he hecho cancelar a nadie. ¿Por qué? Si yo soy muy madre. A mí me deberían de dar regalo de Día de la Madre, Día del Profesor, de Día del Padre. Yo soy una madre con todos. Pero la verdad, sí. Sí, eso deberían de hacerlo, pero no. Los estudiantes, el Día del Amor y la Amistad, qué bien, me deberían de dar algo. Yo recibir cosas aquí en mi casa, pero no, lo único que resulta son madrazos y ya. Qué tristeza. Bueno, muchachos, ¿cómo van? La otra semana hacemos el otro examen, listo, para que vayamos saliendo de todo esto de una vez, porque yo sé que, no sé, pero pues ayer hablando con los del otro curso, pues ellos dicen que parece que todos los profesores están como acumulando los temas para evaluar las últimas 2 semanas. Pues la idea es que no tengamos eso, pues que nosotros salgamos de todo esto ya mismo para que ustedes tengan esas semanas libres cuando vayamos a terminar pues el semestre. Podamos salir lo más rápido posible. Me parece bien, profe. Sí, Faltan muchos temas. pues falta toda la parte de sistemas de ecuaciones. Y como sistemas de ecuaciones, o sea, sistemas de ecuaciones, haciéndolos desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales con métodos analíticos, pero también hay sistemas de ecuaciones con métodos no analíticos. Entonces, eso es lo que nos hace falta. A ver, si ustedes se dieron cuenta, pues el examen está bastante cargado, pues hay mucho, bueno, cargado en el sentido de que hay muchos como nombres, o sea, que tengo que hacer, esperen que se me fue el primer nombre, reducción de orden, que tengo que hacer coeficientes constantes, coeficientes indeterminados, que variación de parámetros, que el método del anulador, que el método de no sé qué, que el método de no sé cuántas. Entonces hay un montón, pero un montón de cosas por hacer. Y pues todos esos nombres, pues entonces suena como que hay mucho tema por hacer, pero en verdad es resolver ecuaciones en donde los coeficientes son constantes o se forma una ecuación de Cauchy-Euler. Y listo. Porque si ustedes se dan cuenta, pues yo nunca les puse, y si ustedes vuelven allá, yo en ningún momento les puse algo así, logaritmo natural de x por la segunda derivada de, de 2x por y' más 7x por y igual a, a un valor. Miren que eso sigue siendo una ecuación lineal en el sentido de las y, sigue siendo lineal, pero hay un problema, que es que nosotros nada más trabajamos aquí con coeficientes constantes y cuando pues esta ecuación era como especial, era así. Entonces, usted nos está haciendo trampa, profe, ¿sí o no? La cosa es que ojalá ojalá existieran métodos para resolver todas las ecuaciones. O sea, sería muy bueno uno poder tener métodos, o sea, diferentes métodos para poder resolver cada tipo de ecuación que vaya resultando, pero no hay. Bueno, no es que no hayan, es que por métodos analíticos así que salgan simples como lo que hemos estado haciendo, es muy difícil conseguirlo, ¿cierto? Eso no es tan fácil pues como de poder uno despejar este tipo de ecuaciones así, porque muchas veces podría suceder que es que, recuerden que la función que nosotros consigamos acá, la función que nosotros consigamos, pues lo que vamos a hacer es derivarla y pues que esa función que cuando la derivemos y la multipliquemos por logaritmo natural de x, que eso nos dé una función que, o sea, que nos sume, que nos dé una función que, por ejemplo, no tenga el logaritmo natural de x, pues eso tiene que ser que el logaritmo natural de x se aproxima a otra función. Y eso es muy difícil. Eso es como si, en verdad, como si todas las funciones allí fueran linealmente independientes. Y como si esas funciones son como linealmente independientes, pues entonces sumarlas para que me dé un valor que sea diferente de 0
en algún momento sería muy complicado. Entonces, eso es lo que pasa acá, que por eso es que nosotros no, o sea, miren que yo nada más, otra vez, como que uno los engaña, como que estoy enseñando cosas, engañando a la gente. A mí me gusta mucho usar eso del engaño porque a mí me parece que cuando uno le enseñan matemáticas, muchas veces le enseñan con valores pequeños, le enseñan a uno con ecuaciones simples, pero, y ahí es cuando el estudiante dice, ve, y en el examen no la cambian y no la ponen de tal manera, y entonces eso es muy difícil después hacerlo. Eh, yo no creo que ningún profesor le haya preguntado por algo que no les haya enseñado. Pues y si lo hace, pues la cosa está muy grave. Pero uno trata siempre como de tener, o sea, o de hacer las cosas que ya están como hechas, o sea, como lo que ya funciona, lo que hace 300 años se inventaron o 400 años, y eso ya está trabajando bien, y eso está funcionando bien. Por el momento no se han hecho sistemas de ecuaciones que traten de resolver esto o ecuaciones que resuelvan esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, hay que hacer series de potencia. Listo. O hay que hacer métodos numéricos. Listo. Y entonces ahí, que en ciertos sentidos las series de potencia van a ir a utilizar métodos numéricos, pero hay que usar métodos numéricos en alguna parte. O sea, si las matemáticas funcionaran súper bien, que solo tuviéramos métodos analíticos, pues prácticamente ya no habría mucho que hacer por las matemáticas. Ya las matemáticas estarían inventadas y lo único que estaríamos haciendo es mirando cómo solucionar otros tipos de ecuaciones con esos métodos que ya están, pero no están, o sea, no hay. Entonces hay que utilizar métodos numéricos. Y esos métodos numéricos, pues es lo que nos hace falta ver un poquito de cómo solucionar ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales por métodos numéricos. Listo, que no es una cosa difícil, pues ya hay métodos pues establecidos también, pero a lo que vamos a llegar es a aproximaciones. No vamos a llegar a soluciones ya de lleno, sino que vamos a llegar a aproximaciones de eso. Listo, entonces no crean que es que los estoy engañando y que esto es que no se los quise enseñar, no, es que para eso hay que utilizar estos otros métodos, que ahí pues nos tendríamos que gastar otro curso completo para poder hacer cosas allí. Listo, entonces vamos a hablar solo de dos aplicaciones y los métodos simples. Listo. Si ustedes notan, cuando yo les expliqué en los métodos con las derivadas de primer orden, las aplicaciones, pues por allá pusimos un modelo muy simple, o sea, pusimos el modelo donde yo tenía la población, donde esta población le entraba a alguien que nacía o los que nacían y le salían los que morían. Pero en esa población, pues no hay nada que lo afecte, no hay nada que lo altere, ¿cierto? Entonces, a uno le dan el modelo más simple y el modelo más simple que le pueden dar es que de x de t, aquí hablando de población, va a ser igual a k por x. Y ese es el modelo más simple que le pueden dar y le van a dar una condición inicial que va a ser, por ejemplo, un y0 va a ser igual a x0. Listo, entonces a uno le dan eso y simplemente con ese modelo simple, pues uno empieza a construir algo. ¿Qué pasa? Que en cierto sentido nosotros no vamos a llegar a los valores exactos que podemos conseguir con datos históricos. Nosotros vamos y conseguimos unos datos históricos de un censo, voy y cuento las bacterias un día, al otro día las voy y las vuelvo y las cuento, al otro día las voy y las vuelvo y las cuento. Entonces voy consiguiendo datos históricos y voy a notar que hay un comportamiento allí. Entonces yo con esos datos históricos pues puedo construir un buen modelo que me aproxime a lo que ese cultivo de bacterias o esa población que tengo allá pues va creciendo o va bajando. La cosa es que yo no conozco todo el medio físico, entonces ustedes como ingenieros que van a hacer en algún momento o que ya están siendo, entonces a uno lo que cuando le resulta un problema, lo que quiere uno es como llegar y encontrar algo que le diga, vea, no, es que el desfase que esto tiene o que el valor o el error sea tan grande es porque yo no estoy considerando ciertas cosas. Entonces, que por ejemplo acá hay una mortalidad por alguna cosa, o sea, que aquí hay algo que está sacando
también gente por algo, o hay gente que están haciendo de más porque ya todas las mujeres tienen mellizos, los hombres nos volvimos muy fértiles y las mujeres también, entonces tenemos trillizos, cuatrillizos, así, ¿cierto? Entonces no sabemos todo el medio físico cómo funciona, entonces nosotros simplemente lo que damos es el modelo inicial y a partir de ese modelo inicial, pues queremos cambiarlo de acuerdo a lo que necesitemos. Recuerden que estos los modelos que uno más o menos hace o los modelos que uno construye para cierta, o sea, como para cierto medio físico, pues puede ser que sea nada más como para un medio local, puede ser que eso no sea global. Listo, o sea que si nosotros vamos a calcular la población de Colombia y encontramos una K, un parámetro K, que nos satisface como es el crecimiento de la población en Colombia, pues eso va a ser nada más para Colombia. Si usted lo va a ir a aplicar ese mismo modelo a Perú, no le va a funcionar, o lo va a ir a aplicar no sé, a Estados Unidos, no le va a funcionar. Usted tiene que mirar cómo es el comportamiento allá también. Entonces, o usted podría hacer uno global, pero el global va a ser para todo el país, para todo el mundo, pero no va a tener los medios, o sea, no va a servir para un medio local. Entonces, muchas veces cuando uno construye estos modelos, que son modelos deterministas, pues prácticamente lo está haciendo para algo local. O sea, usted puede trabajar con la estrategia, y cuando digo con la estrategia o con el modelo, pues usted puede trabajar con este mismo modelo. ¿Qué es lo que tiene que cambiar usted o qué es lo que usted tiene que volver como a calcular? Pues los parámetros. Los parámetros son los que son importantes. Listo. Y eso en cualquier problema físico que usted se encuentre, casi siempre lo que va a tener que ir a encontrar después es qué parámetros están funcionando para tal modelo. Entonces, el modelo más simple, o bueno, de los modelos que les voy a hablar hoy, o de los dos modelos que les voy a hablar hoy, muchachos, hago la salvedad. Yo físico no soy, ni sé mucho de física, listo. Tengo que dar estos modelos porque en la mayoría de aplicaciones de ecuaciones de orden superior son modelos de ecuaciones diferenciales que se aplican a la física, listo. Entonces, como modelitos bonitos, pues está este. Esperen que aquí hice una raya mal. Entonces, si tienen alguna duda, se la van y se la preguntan al profe de física, listo. Porque yo lo poquito que aprendo del libro. Listo, entonces yo tengo un péndulo, esto es un péndulo, donde tengo que esta longitud de esta varita que está teniendo a una masa que estoy poniendo por acá, que tiene un peso M por G, ese es su peso, pues se va a estar moviendo acá, oscilando de un lado a otro. Y entonces ese péndulo pues va a tener un movimiento que se va a poder representar con una ecuación. ¿De dónde sale la ecuación? Muchachos, miren, si ustedes se ponen a pensar, pues, no sé si saben esto bien o no lo saben, pero si a ustedes por allá el profesor les decía, vea, es que la posición de un objeto está dado por la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Entonces, mire que cuando usted saca esa derivada de esa posición con respecto al tiempo, ¿qué le va a dar? Pues le va a dar la velocidad. O sea que cuando usted saca la derivada de la velocidad, cuando usted llega y saca la derivada de la posición, casi siempre vas a encontrar una velocidad. Y entonces uno como que nada más lo piensa en medios físicos cuando está diciendo la velocidad, pero pongámonos en las poblaciones. Una población, ¿a qué velocidad va creciendo? Y yo creo que ese K es el que nos está diciendo a qué velocidad va creciendo la población. Listo. Entonces yo necesitaría saber, si yo tengo una población y yo quiero saber su velocidad, pues yo tengo que tener una ecuación muy parecida a esta para saber cuál es la velocidad a la que la población va creciendo. Pero yo también tengo en física de mecánica, a uno también le dan otra, y es que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más a la aceleración por el tiempo. Miren que prácticamente estas dos ecuaciones, esta ecuación y esta ecuación son la misma, ¿o no?
Esas dos ecuaciones son la misma, son idénticas, las dos son idénticas. La cosa es que una me está midiendo posición y la otra me está midiendo velocidad. O sea que si yo derivo esta que tengo acá, esta que acabé de escribir acá, si yo derivo esta función, eso quiere decir entonces que la velocidad, perdón, la velocidad de la velocidad, valga la redundancia, es igual a la aceleración. Pues sí, pues sí. Listo. Y entonces uno podría calcular la aceleración con 2 veces la derivada de la posición. O sea, si yo en verdad tengo la segunda derivada de S con respecto a t, pues eso va a ser igual a la aceleración. Listo. Y entonces, miren que yo ahí ya tengo una ecuación, o ya puedo generar una ecuación que es cuadrática. Listo. Entonces, partiendo de ahí, yo tengo por acá un ángulo alfa. Recuerden que esto pues tiene unas, como velocidades o posiciones acá. Esta va a estar dada por mg por el coseno de alfa, siendo alfa el de allá arriba, y acá va a ser mg por el seno de alfa, pues como fuerzas que lo llevan o lo traen para un lado. Listo. Y esto, pues dado que esto acá es alfa, listo, que eso ahí es alfa, entonces como eso ahí es alfa, pues entonces uno puede calcular esos valores. La cosa es que la aceleración angular, esta es la aceleración angular, pues va a venir dada porque, muchachos, otra vez les vuelvo y les digo, yo de física no conozco mucho, yo de física, lo que les digo, del libro, lo que sé del libro. Me sé ciertas cositas por allá, sé cómo funcionan, lo relaciono mucho con lo que he aprendido, con la experiencia que he tenido con las matemáticas, pero hay muchas cosas allí que uno, pues la interpreta. Es que me parece que la física, lo más difícil de la física es la interpretación que se le dan a los problemas que se forman allí. Y esa interpretación, uno tiene que leer mucho y estudiar mucho para poder interpretar eso, igual que en cualquier otra carrera, pero muchas veces a nosotros nos enseñan un montón de fórmulas y recuerden que, por ejemplo, los exámenes de física casi siempre los exámenes de física abajo o por detrás o en algún lado, pues prácticamente el profesor nos da las fórmulas y eso es un examen muy difícil. Y uno dice, pues, bacano, porque no me tengo que aprender ninguna fórmula, pero en verdad aplicar esas fórmulas es muy complicado y entonces usted tiene que saber en qué posición está parado para llegar y decir, no, es que la fórmula que tengo que aplicar es esta en vez de esta, porque aquí lo que se está cumpliendo es tal propiedad o se está cumpliendo cierto fenómeno físico que uno con la otra fórmula no lo está considerando y que puede estar obviando cosas. Entonces, para mí la física es algo muy complicado. Me parece algo que si uno lo aprende bien en algún momento, eso es muy bacano, pero en verdad la física tiene muchas cosas que son muy complicadas. Y es muy bacano cuando uno entiende algún fenómeno físico. Es muy bacano, por ejemplo, entender el movimiento rectilíneo uniforme. Es muy bacano, pero lo único que entendemos, eso es como cuando nos están enseñando algo que nada más lo vamos a ver una sola vez, nosotros nada más entendemos lo que nos enseñan la primera parte y el resto, pues como que, hijo de madre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, es bastante complicado lo de la física y en ese sentido, pues, quiero hacer salvedad de que no conozco mucho. Listo, entonces, para que sepan eso. Entonces, miren, la aceleración angular, pues, lo acaba de decir, la aceleración tiene que ser una segunda derivada. ¿Y la segunda derivada de quién? Pues del ángulo, porque si tengo que ver aceleración angular, pues tiene que ser con el ángulo. Listo. ¿Y eso viene dado por quién? Pues eso viene dado por el momento de la fuerza causada por la rotación. Listo. Sobre la inercia que se provoca allí. Listo. Estos dos son como, o esa es la aceleración. Eso viene dado así en un péndulo. ¿Ustedes sabían de esto? No, claro, ustedes saben de esto. Ustedes acabaron de salir de física. No sé, ¿esto lo enseñan en la física que ustedes vieron o no? ¿Ustedes vieron el péndulo y el resorte o no? Sí, profe, pero no, la verdad es que
no se Eso, acuerdan tampoco, o sea, es igual, o sea, yo les digo, eso es muy complicado no acordarse de tanta cosa, además que uno como, a ver, yo digo que uno aprende en medida en lo que lo necesite, ¿cierto? Cuando uno no vuelve a utilizar algo, pues eso se olvida, eso no es como aprender a montar en bicicleta, que usted se montó en una bicicleta, aprendió a montar en bicicleta, entonces usted ya sabe llevar el equilibrio y ya se va a montar en una moto o en otra cosa que tenga ruedas y usted ya más o menos sabe cómo mantener el equilibrio. Pero, y si no lo hace en años, cuando usted vuelve a montar una bicicleta, usted es capaz de hacerlo. No sé qué es lo que pasa con eso, cuál es la parte del cerebro que le deja a uno que uno siempre sepa hacer eso. Pero, por ejemplo, con las cosas que uno aprende como las matemáticas, la física, o bueno, hacer un algoritmo, cualquier cosa que uno tenga por allí, uno siempre debe estar en la práctica porque por más que uno quiera, pues se olvidó que la M es tal cosa, o que el momento es tal cosa, o que la inercia es tal cosa. Y si eso a uno se le olvida, pues seguro muchachos que eso es bien complicado, pues, o sea, tiene uno que volverlo a leer y hasta volver a hacer un ejercicio para no poder volver a caer en qué es lo que está haciendo. Entonces, eh, aquí todos desde el desconocimiento vamos a montar una ecuación. Vamos a montar una ecuación diferencial de orden 2 y vamos a tratarla de resolver y vamos a ver que es muy fácil de resolver. Pero lo que les estoy dando acá, o sea, este modelito que les acabo de pintar acá, pues es el modelo simple de la cosa. O sea, aquí, pues prácticamente yo les estoy diciendo que ese péndulo yo lo pongo ahí a funcionar y ese péndulo no va a tener quien lo frene, nadie, es como si lo hubiera puesto en el vacío, entonces usted le dio el movimiento y él se va a quedar por los siglos de los siglos, moviéndose de un lado al otro. Listo, haciendo su movimiento, como esos relojes viejos de que tenían péndulo, que usted le echaba cuerda y si usted no les dejaba de echar cuerda, eso iba a ser su movimiento eternamente allí. Listo, entonces así va a pasar con este. O sea, yo no le estoy poniendo ninguna condición como para que él tenga alguna forma de frenarse. ¿No? Lo único que le estoy dando a este movimiento, lo único que le estoy poniendo de movimiento es, lo voy a soltar desde cierta posición, él va a empezar a moverse y entonces, ¿qué va a pasar con él? La cosa es que, pues esa no es mi ecuación total, porque, bueno, ¿y quién es M? El M, el momentum, va a estar dado por el el peso o menos el peso por L por el seno de alfa del ángulo. Y entonces, ¿por qué el signo negativo podría ser la pregunta? Entonces, el signo negativo es porque siempre la fuerza se va a ir en contra del movimiento que se tiene, porque siempre va a tratar de frenarlo para poderlo devolver. Entonces, por eso siempre está ese ángulo negativo allí. ¿Listo? Entonces, por eso es que esa, ese movimiento es como al revés. Y claro, entonces si este se está moviendo hacia acá, pues entonces es esta fuerza la que se está aplicando acá, pero va a ser negativa y eso también depende del largo de la cuerda con la que se está teniendo y hay que tener en cuenta que esa cuerda ni se estira, o sea, es rígida, esa cuerda que estamos tomando ahí o esa varilla que estamos tomando ahí es rígida, ni tampoco tiene elasticidad, o sea, no hay rebote en ella, porque nosotros estamos tratando de evitar todo eso, o sea, en este momento lo que estamos suponiendo es que estamos en un mundo ideal y que en ese mundo ideal, pues esto funciona de esa manera, pero les digo que esto nunca va a parar, o sea, si usted lo puso a que se mueva, eso, y lo va a dejar ahí quieto, eso por los siglos de los siglos va a estar allí moviéndose. Listo. Y por otro lado, pues la inercia va a estar dada por m por L al cuadrado. Listo, entonces si yo reemplazo eso allá, entonces lo que obtengo es que la segunda derivada del ángulo con respecto a t va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a menos m por la gravedad, que ese es el peso, por la longitud de la varilla, por el seno de alfa, sobre la masa por la longitud al cuadrado. Listo. Aquí puedo simplificar cosas, puedo simplificar la m, puedo simplificar la L, una L con la otra L, y lo que nos va a quedar es eso que está ahí. Lo que nos va a quedar es eso que está ahí. Entonces, ¿esto es igual a quién? Esto es igual a G sobre L por el seno
de alfa. Y el signo menos, profe. Y el signo menos. Tienes toda la razón. Listo. Entonces, miren lo que acabo de obtener. Acabo de obtener la segunda derivada de alfa con respecto a t más g sobre l por el seno de alfa es igual a 0. Acabo de obtener una ecuación diferencial. Listo. ¿Qué pasa con esa ecuación diferencial? Que nosotros no podemos utilizar las cosas que nosotros tenemos allí porque esta ecuación diferencial no cumple las condiciones que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Ustedes qué notan allí de diferente? ¿Qué no se cumple? Por ejemplo, no es de orden tal cosa o no es lineal o ¿qué pasa allí? ¿Qué tipo de ecuación es esa que tenemos ahí? Porque a G la conocemos como la gravedad, la L la conocemos como la longitud y todo eso. Listo. Pero ¿y qué otra cosa allí está sobrando? ¿Qué cosa allí no se está cumpliendo bien? No notan nada raro en esa ecuación ahí. Esa ecuación es fácil de resolver entonces. Profe, de pronto el diferencial en el denominador. Ah, que no lo puse al cuadrado. Listo. ¿Qué otra No, cosa rara, Carlos? no era eso, pero pues que estaba ahí debajo, pues que se parece como a una separable. Bueno, sí, si lo quieres mirar desde ese punto de vista, sí, pero la cosa acá es que esta ecuación no es lineal. ¿Y por qué no es lineal? Porque la variable o la y que nosotros vamos a conseguir o el valor que nosotros vamos a conseguir en términos de t, que es alfa, miren que por acá no está siendo lineal. Ahí la estamos aplicando un seno de alfa y al aplicarle ese seno de alfa, pues hay problemas allí. Entonces, ¿qué hacemos qué hacemos ahí para solucionar eso? Pues la forma es que, o lo que tenemos que considerar, y esto es lo que yo les digo, muchachos, que es que uno ahí lo que tiene que saber es mucha física y saber, o sea, como para tener el fenómeno bien. ¿Yo cómo hago para quitar eso y que eso nos quede en una ecuación lineal? Pues la forma física con la que se quita ese problema es que esto en verdad se va a aproximar a alfa, pero ¿cuándo se aproxima a alfa? Pues cuando la oscilación es pequeña. Listo, si la oscilación es muy pequeña, pues entonces eso va a ser muy parecido a alfa. Entonces, claro, porque si eso es casi cero, pues entonces eso se va a quedar allí prácticamente manteniendo el mismo valor, porque recuerden que el seno, por ejemplo, de cero es cero. Entonces, entre valores muy chiquitos, pues él no va a variar mucho, entonces es prácticamente el mismo ángulo que estoy tomando lo que nos está dando. Entonces, ahí en esos valores, pues eso nos va a satisfacer la ecuación esa. O sea, nos va a decir que esto va a ser la segunda derivada de alfa con respecto a t más g sobre L por alfa, que es igual a 0. Y ahora sí, esta ecuación que tenemos acá es una ecuación de orden 2 que es homogénea. Listo, que es homogéneo. Y entonces eso lo podemos solucionar. Entonces, además, esta gente, ustedes saben que, bueno, yo desde ahí ya la puedo resolver, no hay ningún problema si la resuelvo desde allí. Pero esta gente sabe muchas cosas y se inventa cosas y se dan cuenta de que existen como otras, es que no quiero decir cosas, como otras, Alternativas o qué, profe. sí, no otras alternativas, sino como algo que simplifique un poquito más la ecuación. Y eso que simplifica un poquito más la ecuación, pues tiene que ver con otros fenómenos físicos. Y es, por ejemplo, que W, que lo definimos como la frecuencia angular, va a ser igual a la raíz de G sobre L. Entonces, si yo tengo que esto es la frecuencia angular, pues miren entonces que mi ecuación me va a quedar como la segunda derivada de alfa con respecto a t más W al cuadrado por alfa es igual a 0. Y entonces,
¿Y eso en qué cambia la ecuación que yo tenía antes con lo que tengo ahora? Listo, es una ecuación homogénea donde sus coeficientes son constantes, porque ese W, por más que yo lo esté considerando ahí como una variable, eso es constante, porque yo debo de conocer, si yo voy a medir en qué posición está el ángulo en algún momento, pues entonces en algún momento, en algún tiempo determinado, pues yo tengo que conocer quién es la gravedad y tengo que conocer quién es L. Listo, esas dos cosas las tengo que conocer y la gravedad es obvio que la conocemos y si yo estoy midiendo con respecto a un péndulo cualquiera, yo no voy a tomar, ay, es que si la longitud es 1 o 2 o 3, no, yo estoy tomando una longitud que ya es constante también, entonces ese W al cuadrado es algo constante. Entonces yo estoy resolviendo una ecuación que es constante, que tiene coeficientes constantes. Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación que tiene coeficientes constantes? Pues yo voy a tomar que esto sea igual a P a la 2. Es que no sé si usar P, usemos más bien B. B al cuadrado más W al cuadrado es igual a 0. ¿Me entienden que lo que estoy escribiendo allí, por qué estoy poniendo B? Es que nosotros lo que utilizábamos era una M para representar el polinomio característico y entonces este va a ser mi polinomio característico, pero como la M está influenciada acá porque es la masa del objeto que se está poniendo dentro del péndulo, pues entonces no me gustaría poner ahí a M porque de pronto se confunde con eso que está allí. Y entonces ya, ahí ya está. O sea, si yo tengo que resolver ese polinomio, miren que es un polinomio cuadrático donde yo simplemente lo que tengo que hacer es poner a b al cuadrado es igual a menos w al cuadrado, lo que implica que b va a ser igual a más o menos w por i. Y entonces ya tengo la solución para cualquier péndulo, para cualquier péndulo. El péndulo que yo quiera calcular, la solución, bueno, si no tiene problemas con que se va a ir frenando, o sea, que si no hay fricción, si no hay, o sea, el problema ideal, otra vez les digo. Y entonces el problema ideal va a ser que alfa es igual a C1 por el coseno de WT más C2 por el seno de WT. Y listo, esta es mi solución. Esta es mi solución a la ecuación diferencial del péndulo. Listo. Y ya, y es esa, muchachos. No hay que buscarle nada más. Entonces, ¿qué tengo que conocer después? ¿Quién es G? ¿Quién es L? Y si hay algunas condiciones iniciales, o sea, que me digan por decir, es que la velocidad inicial con la que se soltó es de tanta y la posición inicial es tanta, ¿cierto? O sea, me pueden decir, no, es que alfa 0 era igual no sé, a 20 grados y la derivada de 0 va a ser igual a no sé qué, o sea, decir 30 grados. Listo. Yo porque estoy poniendo grados, pendejo que soy. Listo. No sé. 1 aquí y acá decir 2. Listo. Dime, Carlos. Ahí porque puso coseno y seno de WT. ¿De dónde salen esos parámetros? Pues veo la W, pero la T por ahí no la identifico. ¿Cuál es la variable acá, Carlos? ¿Cuál es la variable independiente de la ecuación diferencial? No, no me entiende la pregunta. No, no le entiendo. ¿La pregunta o qué es lo que no me entiendes? Pues cuando me dice lo de la variable independiente, no Ok, entiendo. bueno, Carlos, cuando vos estás derivando a de y con respecto a x, ¿cuál es la variable independiente allí? La X es el independiente. Ah, ok, listo. Entonces aquí con respecto a quién estás derivando, Carlos. Contéstame pues. No te Con quedes T, callado que ahí se ve que estoy derivando con respecto a t. Entonces, si estoy derivando con respecto a t, esa es la variable independiente. Y si yo tengo una ecuación diferencial de orden 2, o sea, yo tengo la segunda derivada más la primera derivada, más aquí por un a, acá por un b, acá por un c, por y igual a 0. Yo tengo una ecuación así,
pues nosotros habíamos quedado que la solución Y iba a ser igual ¿a quién? Cuando esto tenía soluciones complejas, que nos iba a dar un M es igual a alfa más o menos beta I, y entonces que esto iba a ser igual a E a la alfa por X. ¿Por qué estoy poniendo la X ahí, Carlos? ¿Por qué estoy poniendo la X ahí? Por C1 por el coseno de beta por X más el C2 por el seno de beta por X. Carlos, ¿por qué estoy poniendo la C? ¿Por qué la C? ¿Ah? Respóndeme, cabezón. Profe, ya no he llegado hasta allá, por eso fue parte de la duda. Pero ¿cómo hay que no has llegado hasta allá? Si eso es del segundo tema. Eso es del segundo tema para este examen. O sea que eso fue lo que hicimos casi todo el periodo pues que estamos trabajando. Resolver ecuaciones con coeficientes constantes. Entonces, las soluciones cuando son complejas son de esa forma. Entonces, mira que yo aquí estoy poniendo ¿qué variable? Pues la X. Y entonces, ¿y por qué esa es la variable independiente? Acá la variable independiente es esta. Entonces, como es la variable independiente, pues eso es lo que estoy haciendo ahí. Listo. Listo, profe, gracias. Entonces, esa es la solución a mi ecuación diferencial para el péndulo, siempre y cuando no haya ninguna restricción. Muchachos, que ya en física por allá nos ponen que es que eso tiene, o sea, que meten al péndulo en no sé qué, o que hay un péndulo doble, o que hay un péndulo que empuja al otro, ¿cierto? Todas esas otras cosas que vienen allí, pues eso ya son sistemas de ecuaciones muchas veces, o forman ecuaciones que son un poquito más complicadas. Por ejemplo, si esto tuviera alguna desaceleración, la ecuación diferencial sería de esta forma. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la ecuación diferencial sería de esta forma, donde lambda pues representa otro fenómeno físico que está pasando allí. Y aquí es que esto está frenándonos la ecuación. Entonces va a ser más o menos como así. Listo. Y eso también, si usted lo resuelve, pues le va a salir una ecuación muy parecida a esta. La cosa es que aquí miren que ya hay un término que nos está mostrando qué hace la primera derivada, o que la están multiplicando por la primera derivada, y ese término pues hace que el fenómeno que se está haciendo, que estamos estudiando ahora, tenga que ver con una frenada de algo. Entonces va a haber un freno a alguna cosa por allí. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Entonces, pues uno allí tendría que resolver eh, esa ecuación, pues utilizando pues todo lo que hay allí. Listo. Entonces, ese es como una de las aplicaciones que se da, y es una aplicación fácil, muchachos. Hay otras aplicaciones, y la otra aplicación pues que también es muy parecida a esta, pues para mí no es que sea parecida, para mí es la misma, ni siquiera es parecida, es la misma. Tiene que ver, bueno, aquí me faltó decirles algo, muchachos, y es que recuerden que el periodo de un péndulo se mide con la ecuación 2pi sobre W es igual a 2pi por la raíz de L sobre G. Claro, W es igual a la raíz de G sobre L, pues entonces voltee eso y le va a quedar así. Y ese es el periodo, pues por si en algún momento les piden el periodo, pues esa es la forma de calcular el periodo. Entonces lo único que tengo que saber es quién es L y quién es G. A mí no me tienen que dar nada más, que el peso, yo no necesito nada de peso, yo no necesito nada de lo otro. Ni siquiera el ángulo muchas veces, aunque sí, necesito un ángulo como condición inicial, y necesito valores pues que al inicio me estén dando, la velocidad con la que lo están lanzando, porque la velocidad es importante.
ahí, como es una ecuación de segundo orden, entonces yo necesitaría saber de qué ángulo se está dejando caer y desde qué ángulo se está dejando caer y a qué velocidad. Listo, lo están lanzando para saber hasta dónde llega y hasta dónde va a volver. Listo, esas cosas hay que saberlas. Entonces la otra que es muy parecida, pues parecida y no parecida en el movimiento. Bueno, el movimiento es muy parecido. Uno lo hace es como de una forma pendular, el otro lo va a hacer de una forma como que voy estirándome y contrayéndome, estirándome y contrayendo. Pero si ustedes ven, los dos tienen como un movimiento que es muy parecido, que va a ser como un movimiento senoidal o cosenoidal. O sea, cuando yo estoy haciendo el péndulo, yo tengo por acá el pendulito acá. Esto se va a empezar a mover así y entonces esto viene así. Listo. Es un movimiento como senoidal o cosenoidal, como nosotros lo queramos ver. Y cuando yo tengo un resorte, pues miren que el resorte, yo tengo acá un objeto pegado y tengo un resorte, pues esto tiene es otro problema físico, es otro fenómeno, es otra cosa a la que vamos a medir. Pero si ustedes sueltan el resorte desde algún punto, pues miren que esto, pues como lo que va a hacer es esto. O sea, que si ustedes miran los dos movimientos, él va a estar haciendo voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando. Entonces su movimiento es muy parecido, esas cosas son muy parecidas. Allí uno pues prácticamente podría ver el mismo fenómeno, sino que tiene diferentes como constantes de diferentes parámetros que medir. En un resorte, por ejemplo, lo que aplica es qué ley. ¿Ustedes se acuerdan de qué ley es la que aplican en el resorte? No, profe, la verdad es que no. No, pero estos manes cuando vieron física, pues, o, no, Ah, o pero eso no lo vieron, o sí lo vieron. sí, sí, Profe, claro, pero es que la la ley de física Hooke. está muy compleja. Sí, sí. Pero yo no la he La, visto. la ley de Hooke. Eso. Listo. La ley de Hooke. Recuerden que esto prácticamente está muy comprometido con la segunda ley de Newton, ¿cierto? Los dos movimientos están muy comprometidos con la ley de Newton, con la segunda ley de Newton, porque pues a toda acción hay una reacción, entonces a esto es lo que uno quiere pues como que funcione. Entonces, a mí me dan un resorte que tiene cierta constante de estiramiento, listo. Cuando ustedes a ese resorte le ponen un pesito, pues el qué va a hacer, pues va a estirar un poquitico ese resorte, lo va a jalar un poquitico a otra parte porque, pues claro, usted ya le puso un peso a algo que lo está jalando hacia abajo, listo. Y entonces lo va a estirar un poquito, llamemos a ese estiramiento una S, listo. Entonces, el peso menos K por S, la constante de Hooke o la ley de Hooke nos va a decir, porque la ley de Hooke es que la fuerza va a ser igual al una constante por S, o sea, él va a tratar de llevarla otra vez a la posición original, pero como está el peso allí, pues es muy difícil de que llegue. Y entonces, para que llegara al equilibrio, tiene que pasar eso de allí. Listo. Y entonces, ¿qué va a hacer? Él ahí está como en reposo, él allí está como en reposo. Yo le pongo las cosas físicas. Yo no de los físicos, ¿por qué le ponen esta rayita acá arriba? ¿Qué significa eso? ¿Ustedes saben qué significa? Yo no sé. Profe, para la estética. Pero ¿y qué significa eso? ¿Qué significa esa parte de ahí arriba? No sé, no sé qué significa. Parece como un sombreadito, no sé, de la Será como superficie. que como que eso está debajo de la pared que lo están tomando ahí. Ajá. Ah, ok, listo. Pero yo toda la vida lo he visto y me he hecho como la misma pregunta, ve ellos, ¿por qué le hacen esa rayita? Pero y son así como heladitos. Y tengo un montón de amigos físicos y tengo un hermano que es físico, imagínense. A Y mí, no, a ¿cómo? mí eso me lo ponían cuando una superficie tenía fricción, pero aquí pues nada que ver. Sí, es raro, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues que va a jalar un poquitico, o sea, yo le voy a poner, además de ese estiramiento que ya tiene, que era hasta acá hasta ese, pues le voy a imprimir como una distancia más para poderlo soltar y ponerlo a trabajar de una u otra forma. Listo. ¿Estamos ahí? Profe, en la tercer gráfico, ¿qué fue lo que hizo?
Pues Yo lo estirarlo entendí un bien. poquito más, Carlos, pues como jalarlo hacia abajo, porque aquí él está en el reposo. Él aquí está en reposo. O sea, yo le puse la fuerza, pero al ponerle, bueno, la masa esa que le puse que tiene un peso W cualquiera, entonces yo le pongo esa masa y él va a quedar en reposo. Él no va a estar oscilando ni hacia arriba ni hacia abajo. Yo simplemente le pongo la masa, él va a quedar ahí quieto. Entonces, yo lo voy a jalar para poderlo soltar. Inmediatamente yo lo jale, ¿qué va a empezar a pasar con el resorte? Pues que él va a empezar a oscilar hacia arriba y hacia abajo. Eh, Miren que otra vez tenemos que considerar un caso ideal. Y otra vez cuando les digo un caso ideal es eh, que el resorte pues no tiene ningún problema ahí de como amortiguamiento, o sea, no hay nada ahí que lo esté como frenando en algún momento, sino que inmediatamente yo lo suelte, él va a empezar a oscilar y nada lo va a frenar. Él va a seguir ahí otra vez por los siglos de los siglos. Listo. Ustedes están que dicen amén, pero yo sé que no, pero no es eso lo que quiero, sino que quiero decir es como que eso siempre va a seguir ahí oscilando dentro de nuestras condiciones ideales. Es que es muy fácil cuando uno hace el modelo ideal. Otra vez, la ecuación diferencial, lo que te va a pintar el modelo ideal. Usted lo que tiene que tratarle de buscar es en los parámetros en donde él se va a comportar de esa manera. Y si usted está viendo otro tipo de movimiento, entonces ir a buscar los parámetros que están haciendo que eso se frene. Como por ejemplo acá cuando les hablé del péndulo, miren que acá hay otro parámetro que entra, que es el lambda, y además está multiplicado por 2. Listo. Y ese parámetro, pues lo que va a estar haciendo es que lo va a estar desacelerando. Y entonces al hacer esa desaceleración, pues ahí es donde está. Y para acabar de usar esa desaceleración, yo no sé si ustedes recuerdan, pues ya me han manifestado que no mucho, pero esa desaceleración es exponencial, es muy rápida. ¿Y por qué es exponencial? Recuerden la solución, yo la acabo de escribir acá, recuerden la solución de una ecuación cuando tiene algo complejo. Miren que cuando una ecuación tiene algo complejo, miren que es de esta forma. Entonces, aquí está la oscilación, miren que la oscilación sigue estando acá, pero miren lo que pasa acá. De más que sea alfa va a ser negativo y yo puse alfa acá. Bueno, sí, porque es que estaba hablando era de esta ecuación, pero esa alfa va a ser negativa y esa alfa de más que va a ser negativa y es la que va a hacer que eso vaya mermando. Miren que prácticamente nunca va a parar, ella nunca va a parar porque pues es una función exponencial y las funciones exponenciales se supone que van frenando de a poquito a poquito. O sea, no, nunca van a llegar al cero, pues, nunca van a ser cero. Entonces, como no van a ser cero, pues entonces prácticamente usted lo ve quieto, pero va a haber un movimiento todavía ya, que en algún momento usted lo puede considerar despreciable porque usted toma el límite y listo. Pero eso va a ser un decaimiento exponencial. Listo, lo mismo va a pasar con esta, porque acá lo que pasa es que la aceleración va a estar dada por la masa, por la aceleración de x por t al cuadrado, va a ser igual a menos k cuando yo suelto el objeto, que va a ser s más x, ahí es donde va a estar, desde la posición inicial del resorte, va a estar en esta posición, y le vamos a sumar la masa por la gravedad. Listo, que es el peso. Entonces, ahí eso va a tratar de devolverse y de tratar de hacer cosas por allá, pero miren que en verdad lo que yo tengo ahí es que esto es menos k por s, más no menos, menos k por x más mg, que va a ser igual a menos k por x más mg menos k por s, pero miren que yo dije por acá que mg menos k por s va a ser 0. Listo, y entonces esto va a ser igual a menos k por x. Listo. Y entonces, en cierto sentido, miren lo que conseguí, que la segunda derivada de x con respecto a t, que va a ser la aceleración pues con la que el resorte, con la que ese cambio va a estar allí, va a ser igual a menos k sobre m por x. Listo. Y miren a la ecuación que llegó. Y por eso les decía ahorita que es una ecuación muy parecida a la que tenía ahorita. Entonces es menos k sobre m. Aquí lo que tengo que conocer es la constante de Hooke. Y otra cosa que tengo que conocer es la masa. Listo. Porque ni siquiera el peso, la masa es la que tengo que conocer. Pero yo ya sé que el peso
es igual a m por g. O sea que si yo conozco el peso, entonces puedo conocer la masa. Listo. Eso lo sé de la física. Mentiras. Entonces, otra vez, obtuve una ecuación de orden 2. Listo. Profe, Dime. ahí al inicio de lo que estaba ahí haciendo en azul, ¿por qué colocó esa m multiplicando esa segunda derivada? Porque es así es la ecuación. Eso depende de la masa, la aceleración depende de la masa que tengamos allí. Ah, ok. Listo. O sea, es la masa multiplicada por la aceleración. Claro, la masa va a influir en la velocidad que él va a tener. Listo. Bueno, y otra cosa es porque la gravedad, pues es una aceleración, Carlitos. Listo, entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso. Listo. Bueno, ahí está la ecuación. De nuevo, entonces voy a considerar que W va a ser igual acá sobre M. Y pues por eso les decía que la ecuación es la misma. Porque esto va a ser W al cuadrado por X es igual a 0. Y entonces cuando resuelva, pues a lo que va a llegar es que Y no, X de T va a ser igual, ese X de T. X de T va a ser igual a C1 por el coseno de WT más C2 por el seno de WT. Y de nuevo, lo único que tengo que conocer o lo único que tengo que saber acá es quién es la constante de Hooke o quién es ese coeficiente pues, que está ahí sobre la masa. Y ya, y yo conozco eso y entonces puedo resolver la ecuación diferencial. Si además me están dando unas condiciones iniciales, pues puedo resolver toda la ecuación y puedo dar una fórmula de lo que está pasando allí. Y eso pues es otra vez el modelo ideal, pero para un resorte. Listo. Any question? Profe, yo otra vez. Ajá. Cuando puso aquí que W es igual a la masa por la gravedad, no entendí cómo hizo ese reemplazo ahí. ¿Cuál reemplazo, Carlos? Después de la flecha, en lo que hizo. ¿Cómo hay que no entendiste cuál es el reemplazo? No me estás preguntando pues por la M. Sí, pero cuando ya empezó a hacer ese reemplazo con lo que está encerrado en el cuadro, no lo entendí ahí. Ah, no, es que yo ahí no hice ningún reemplazo. Esto de acá, yo no le estaba diciendo que la masa, si yo la quiero conseguir, es con esto que lo consigue. Yo no hice ningún reemplazo con eso. El doble, cuidado que ese W lo tomé allá mayúscula. El W que estoy tomando acá es otra cosa. Esto es como la frecuencia del cambio allí del resorte. Listo. Cuidado que ese W de allá es el peso. Este es el peso. Este es el peso. Y este es como la frecuencia. Ah, ya, profe, ahí tenía yo como la duda. No sabía pues que en qué momento hayan cambiado. Mira que hasta lo Son pinté. Mira que multiplicación. hasta lo pinté diferente. Listo. Yo ahí lo pinté diferente. Estamos con eso, muchachos. ¿Hay alguna duda allí? Estamos, profe. Ok, entonces un ejemplito. Yo no me invento esos ejemplitos porque estos ejemplitos es mejor que salgan del libro porque ustedes han visto que cuando me meto los ejercicios muchas veces me meto en camisa de 11 varas y termino por allá penando para sacar la solución como lo que pasó la clase pasada, aunque el ejercicio que hice fue del libro, pero yo no quería hacer algo donde tuviera que buscar tantos coeficientes porque el ir a buscar tantos coeficientes pues influye el problema que tuvimos que fue el ir a usar pues algún software ahí para que nos solucionara el sistema de ecuaciones y eso pues no, lo bueno es uno poderlo hacer a mano, listo, para poder entender.
Yo no sé si ustedes lo hacen, o no sé si cuando están programando o cuando están construyendo algún algoritmo, a ustedes no les gusta ver primero qué pasa a mano. Eso lo que llaman el ensayo de escritorio, no sé, es que no me acuerdo cómo se lo llaman. Prueba de Eh, escritorio, profe. la prueba de escritorio. Y si uno entiende eso, si uno sabe qué es lo que está pasando cuando usted lo está haciendo a mano, seguro, muchachos, que programarlo es mucho más fácil. Y por eso es que eso es el que haya inventado ese término, o sea, dio en el clavo. La cosa es que hay mucha gente que no hace eso, piensan, no, eso sí no hacer tal cosa y ya. Pero uno tiene que considerar cuáles son las posibles restricciones o lo que podría llevar a que el problema estuviera, o sea, que el problema se vuelva muy enredado. Entonces, lo ideal siempre sería uno ponerlo en un escritorio y poderlo escribir a mano. Ahora pues que estoy haciendo la tesis, me he ganado un montón de regaños y me he ganado los regaños es porque tratando de hacer esas pruebas de escritorio, porque uno ve la fórmula ahí, la fórmula está ahí, es muy bonita la fórmula, pero vení, eso cómo funciona, vení, yo qué es lo que estoy haciendo. Y entonces, estos modelos de Machine Learning, pues hay un montón de modelos de Machine Learning ya, de algoritmos que funcionan muy bacano. Y entonces pero uno lo quiere ver funcionando a mano. O sea, sí, es que él funciona. Y entonces usted le muestran ahí que usted le mete el conjunto de datos, métale 4.000 datos, 5.000 datos, métale 3 datos, o bueno, las 3 datos tampoco, pero usted le mete una cantidad considerable de datos y él te va a dar el resultado. Y cuando vos lo examinas y vas y miras el error, calculas pues la eficiencia del algoritmo y todo, te da muy buenas predicciones y todo. Y entonces vos decías, esto funciona de maravilla. Pero yo creo que la mejor forma de uno entender que el algoritmo de verdad está haciendo como lo que a uno le están diciendo que hace, es tratar de hacerlo con pruebas pequeñitas. Entonces me he puesto en esa labor, pues tampoco es que esté haciendo cosas de 1.000 datos y esas cosas, sino que estoy haciendo pruebas así en una dimensión y uno se da cuenta de qué es lo que en verdad el algoritmo está haciendo. El algoritmo lo que está lo que está. Entonces, es bueno uno ir a hacer eso. O sea, si ustedes no hacen eso, muchachos, ahí es donde uno empieza a cometer muchos errores en la programación. Y eso es bueno que lo hagan en cualquier momento. Así tengamos ecuaciones como estas, donde la ecuación ya está dada y usted lo único que tenga que hacer es ir a examinar cuál va a ser la predicción más adelante. Porque aquí, miren que yo ya puedo predecir qué va a pasar cuando el ángulo esté en tal parte, o cuando la posición sea tal, o cuando el tiempo sea tal, él va a estar en tal posición. Y esas cosas siempre las voy a poder determinar allí, porque pues ya tengo una ecuación que es determinística. Y una ecuación determinística lo que significa es que yo ya tengo algo que yo sea, si no meterle el parámetro que se necesita y listo. Estamos. Entonces, en este caso, pues yo lo único que tengo es este modelito, pues voy a tratar de solucionar cosas con ese modelo. Listo, entonces la masa, tengo una masa que pesa 2 libras. Listo, no lo voy a escribir todo, les voy a contar más o menos cómo es el ejercicio. Tengo un resorte, al cual se le está poniendo esa masa. Y en el tiempo cero, o sea, la posición del resorte en el tiempo cero va a ser igual a 6 pulgadas. Listo, en el tiempo cero es de 6 pulgadas. Yo lo voy a llevar hasta 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. O sea, me están dando otro dato donde le van a decir que lo va a llevar hasta allá, a 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Y se va a soltar con una velocidad de 4/3 de pies por segundo. Entonces, calcular la ecuación o encontrar la ecuación que
nos modela este fenómeno que tenemos allí. ¿Cómo lo hacemos, muchachos? Entonces, cosas que tengo que tener. Cosas que tengo que tener. G. ¿Quién es G? G es igual a quién. A 9.8 metros sobre... Ah, no. No, Estás mal. ¿por qué, profe? Ah, porque estoy hablando de pies. Ah, Profe, pero si es eso, el compañero lo respondió bien. Sí, sí, está bien. profe, sí, además ese sistema de medida no me gusta. Es A que mí pies. tampoco, pero es que en el A libro, nadie le gusta. a mí tampoco, pero es que en el libro está así, empieza por segunda cuadra. Y entonces para ponerme a cambiar todo eso, no. Profe, venga, se lo ahorro. Las 6 Ah, pulgadas son 0.1524 metros. ¿En qué? ¿Cómo que qué metros? No, no. ¿O cómo? No, que me va a mandar para allá. No, 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 no. No, profe. Mira, mira, mira. ¿Usted sabe cuánto mide un pie? Profe, no, nadie sabe, por eso es que 12 pulgadas, 12 Profe, una pulgadas, regla. 12 pulgadas. Entonces, ¿esto es igual a quién? Pues esto es igual a un medio de pie. Entonces, estoy hecho, ¿no? Y 8 pulgadas sería igual a 3/4 de pie. Entonces, o sea, ¿para qué me voy a ir a trabajar con 0.015 o con 0.15? No. Si ahí tengo ya esos valores bien dados. Listo. Muchachos, ya, el problema está así, dejémoslo así. Yo se los pongo, yo les prometo que si les pongo un ejercicio de esto, se los pongo en metros. Listo. Promesa, promesa. Ticket promise, como dice mi niña. Listo. esto, profe, eso espero. Seguro, seguro, seguro. Ay, ay, ay. ¿Quién me están diciendo? No, a eso, mera madre. Y no me ha llegado el regalo, Sofía. No me ha llegado el regalo del Día de la Madre. Porque cuando estábamos en esta clase, estábamos en el Día de la Madre. La cosa que estuviéramos en paro, ustedes hubieran escrito, profe, ¿dónde le hago llegar un detallito que tengo para usted? Tal cosa. Listo, entonces 32 pies por segundo al cuadrado es la gravedad. ¿Y qué otra cosa tengo que conocer? ¿Quién es K? ¿O no? ¿Quién es K? Eso es otra cosa que tengo que conocer. ¿Y cómo encuentro ese K, muchachos? Se embalaron. Profe, esa no es la constante de Hooke. Sí, pero ¿cómo la encuentro? Ah, Cada resorte tiene una diferente, ¿o qué? De Profe, acuerdo a la entonces, rigidez es del resorte. constante. De acuerdo a la rigidez del resorte. ¿Es constante para ese resorte? ¿O no es así? Ok. Pues muchachos, M por G va a ser igual a K por S, ¿o no? Y M por G es el peso. Y el peso nos dieron que era 2. Y K, pues es lo que estoy buscando. ¿Y quién es ese? ¿Cuánto estoy estirando esa vaina? ¿O dónde está esa S? Recuerden que cuando les mostré acá arriba, ¿quién es esa S? Pues el pedacito el cual tenemos que estirar el resorte cuando estaba ahí y llevarlo hasta la posición inicial. Entonces, llevarlo a la posición inicial, me están diciendo que esto está en dónde? En la posición inicial, en el medio. Entonces, esto va a ser un medio. O sea que K es igual a ¿quién? A 4. Listo, ya resolví el problema, muchachos. profe, ¿me podría repetir ese último paso que hizo? Yo ¿Qué, pensé, Carlos? ¿Qué? pues yo pensé que de pronto esa S era lo que iba a estirar de más. No, es la X. Mira que lo que estira además es la X. Que eso fue lo que me preguntaste en su momento, ¿cierto?
Mira que aquí yo tengo la S que está en su posición de reposo, ahí está en reposo porque allí es cuando les tiré desde el punto de equilibrio de esa cosa. Y mira que aquí está hasta X. ¿Sí? Entonces, más bien la X es la que es el 8, el 3/4, ¿o no? Ok, listo. Ya tengo todo, muchachos. ¿Cuál es que es la ecuación? Si yo no estoy mal, la ecuación es la segunda derivada de X con respecto a T más K sobre M. ¿Sí? Y K es 4. Ah, M no lo tengo. ¿Quién es M? M va a ser igual al peso. O ya lo había calculado. No, no lo había calculado. Yo porque hablé de la gravedad. Estaba confundido con el péndulo. La gravedad no la necesito. Ah, bueno, sí la necesito para utilizarla acá. Esto va a ser 2 sobre 32, ¿o no? Que va a ser igual a M. O sea que esto va a ser igual a un 16avo. O sea que esto sobre un 16avo. Y esto por X, que va a ser igual a 0. Y eso significa que la segunda derivada de X con respecto a T más 64X es igual a 0. Y listo. Listo. Ahí está. Ahí está. Profe, Dime, Carlos, dime. Háblame. de nuevo me volví a enredar aquí con este término, esa W ahí es el peso. Sí, de nuevo. Mira que la estoy haciendo grande, no la estoy haciendo pequeñita, no es frecuencia, eso no tiene nada que ver con la frecuencia. Profe, y ahí el peso de dónde sacó que valía 2. Ah, yo se los dije desde el principio. Profe, eso ahí no se entiende. Ah, pero ya ahora sí se entiende, ya te lo dije. Listo. Peso es igual a 2 libras. Listo, ahí está. Listo, profe. Entonces, listo. Entonces, ustedes quieren saber el modelo de esta vaina. Ustedes quieren saber el modelo de esta vaina. Pues el modelo de esta vaina va a ser igual a Y es igual a C1 por el coseno de 8X, de 8T, perdón, más C2 por el seno de 8T. Tengo que tener condiciones, las tengo condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son estas, miren, que X0, estoy poniendo Y, pero esto aquí es X. Esto es X, la costumbre. Entonces, miren que ahí me dijeron que X0 es igual a 1/2 y que X' de 0 es igual a, ¿quién? A 4/3. Listo. Entonces, si yo quiero saber en 0 cuánto vale eso, pues en 0 esto va a valer 1/2. 1/2 va a ser igual a C1 y ya, a C1. ¿Por qué C1? ¿Por qué en otro valor? Profe, porque el seno de 0 es 0. Eso, muy bien. Y entonces saco la derivada de eso. Y la derivada de eso que está ahí, la derivada de X va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a menos 8C1 por el seno, perdón, de 8T más 8C2 por el coseno de 8T. Y eso quiere decir que 4/3 va a ser igual a 8C2. ¿Cierto que sí? Y entonces lo que tengo es que, sí, que C2 es igual a 1/6. Listo, entonces mi modelo para ese péndulo que tengo allí, para ese resorte que tengo allí, es que X va a ser igual a 1/2 de coseno de 8T más 1/6 del seno de 8T. Así es que se va a comportar el resorte. Este resorte ideal que estoy tomando sin desaceleraciones, sin ningún problema allí.
Listo, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta, queja, amenaza? Bueno, no, por el momento, pues no. No, ok, listo, muchachos. Eso era lo que les traía. Trato de aquí al sábado a ponerles el examen y dejarlo hasta el domingo de la otra semana. Yo creo que con eso hay suficiente tiempo, pues, como para que alguien que no tenga tiempo, pues va a tener por lo menos los dos fines de semana para poderlo hacer. Listo, no va a estar tan largo tampoco. Es lo mismo de siempre, 5 preguntitas y ahí con una aplicación. Y la aplicación es muy parecido a esto que les puse acá. Listo. Any question? No, profe, todo bien. Listo. Bueno, entonces, muchachos, una pregunta así porque, como les digo, vamos a empezar a ver sistemas de ecuaciones. ¿Ustedes se acuerdan de cómo sacar valores propios y vectores propios de una matriz? Nosotros no vamos a tratar con matrices muy grandes, pues, pero Profe, ¿se no, pero acuerdan de eso? me paso. ¿Ah? Metiendo la Bueno, Wolfram. No me acuerdo, pero Tocó lo meter repaso. la Wolfram, sí. Pues vamos a hacer un poquito de eso porque para encontrar las soluciones a sistemas de ecuaciones, pues lo que se utiliza es eso. Las soluciones van a estar dadas por los vectores propios multiplicados por los valores propios. Los que nos van a dar los exponentes de las E que teníamos allá cuando estábamos resolviendo coeficientes constantes, los que nos van a dar esos valores van a ser los valores propios. Entonces, los valores propios van a ser esos exponentes y los vectores propios van a ser los coeficientes de las soluciones que vamos a obtener. Entonces, de esa forma se encuentran las soluciones a un sistema de ecuaciones diferenciales. Listo. Entonces, para que más o menos vayan mirando cómo es que se hace, no es nada difícil. Si ustedes recuerdan, si ustedes tienen una matriz, cualquiera, bueno, tiene que tener determinante diferente de 0. Eso ya lo hice, creo que eso es diferente de 0, sí. Y esta es la matriz A. Recuerden que para encontrar los valores propios, lo que tienen que calcular es el determinante de A menos 1 por lambda. Y listo. Es un determinante. O sea que si es un determinante, pues lo que nos va a quedar es una ecuación en términos de lambda. Y pues en este caso que estoy tomando una matriz 2 por 2, pues me va a quedar un polinomio de grado 2 y ese polinomio de grado 2 pues puede ser factorizable. Entonces, de acuerdo a los valores propios que me den allí, pues se van a dar las soluciones a la ecuación diferencial. Listo. Al sistema de ecuaciones diferenciales. Y ¿quiénes van a ser estos? Pues estos van a ser los coeficientes de la ecuación, porque se supone que es un sistema, entonces voy a tener 2 variables. En este caso, si tuviera 3 variables, pues entonces se hace con 3 variables. Y esa es la forma en la que se soluciona un sistema de ecuación. Listo, entonces eso lo vemos la próxima clase, el martes. ¿Estamos? Ese tema se llama valores propios de una matriz. No, bueno, sí, esos son los valores propios de una matriz. Después de que encuentre los valores propios, hay una forma de encontrar los vectores propios, que recuerda que los vectores propios son los que hacen que se cumpla la linealidad de la matriz que nos queda al reemplazarlo. La linealidad no, la independencia lineal. Para esa matriz que está allí. Y entonces puede ser que uno nada más consiga un vector, pero puede ser que consiga los dos en este caso, porque eso es lo que va a generar es una base. Recuerden que si uno tiene 2 vectores que son linealmente independientes, pues lo que tiene es una base para el campo en el que está trabajando. Listo. En este caso, pues, si las matrices son de orden 2, pues entonces tendría una base para todo el campo de R2. Listo. Pero había que probar la linealidad, la independencia lineal. ¿Estamos? Y así se hace la cosa. Sí, autovalores y autovectores, valores propios. Míos no. Entonces, y Daniel, sí, tener a lambda después de la i o tenerla antes de la i no importa, porque recuerda que la i es la matriz de identidad y entonces lo único que estás haciendo es multiplicando la diagonal, que son puros unos, por lambda.
y listo. Entonces no hay ningún problema si lo escribo atrás y adelante porque el lambda no es una matriz, el lambda es un, ¿cómo es que se llama? Se me va. Un coeficiente, es una constante, un escalar es la palabra. Sí. Sí, yo pensé que era que me estabas diciendo que se escribía con el lambda antes, pero no tiene nada que, o sea, el lambda no es una matriz, ni es un vector tampoco, el lambda simplemente es un escalar. Entonces, es escalar multiplicado por la matriz de 1. Entonces, eso más o menos lo que queda, como le digo, como les decía ahorita, eso lo que queda es 1 menos lambda, 2, menos 1 por 4 menos lambda. Listo, y entonces ahí usted genera esto lo iguala a 0 y se supone que va a conseguir un polinomio cuadrático. Listo. Y hay que resolver ese polinomio cuadrático. Una pregunta, duda, queja, amenaza. ¿Nos vamos a almorzar? Almorzar. Yo ya decidí que nos vamos a almorzar.